Bienvenidos a Iglesia Activando el Reino. Yo estoy 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 activando el reino. Nosotros estamos activando el reino. Amén. Bien, amados hermanos, bendecidos y prosperados, estamos compartiendo la palabra de Dios en vivo y en directo un domingo más. Damos gracias a Dios por su sintonía. Hoy estamos de gala, vestidos para el Señor, para la gracia abundante que hoy vamos a recibir. Queremos profetizar, quiero iniciar diciéndoles que este mes de mayo, mes número 5, será el mes de la gracia abundante y desbordada de Dios. Gracia abundante y desbordada. Una gracia que no tendrá fin. Eso es lo que el Señor nos dará este mes de mayo. Yo no sé cuántos lo reciben ahí en casa. Vamos a iniciar, vamos a entrar de lleno con la palabra porque hay una palabra muy poderosa. Pero antes quiero bendecir sus vidas. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están oyendo la palabra ya, que están conectados en casa. Gracias porque donde están dos o más reunidos, conectados en tu nombre, ahí estás tú presente, Señor, y hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús y recibimos que la multiforme gracia, las riquezas de la gracia hoy nos van a visitar. Y gracias, Señor, porque nos has revelado y nos has dado tanta gracia en este ministerio. Gracias, Padre, que en todo tú seas glorificado y habilita mi boca para hablar conforme tú quieres que yo hable en este momento. Gracias, Padre, que así sea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hoy hay una palabra preciosa. Otra vez estamos en la línea que el Espíritu Santo nos está dando, que es, estamos hablando de la gracia. Hemos hondado ya mucho en la gracia, pero hoy vamos a descubrir algo más precioso todavía de la gracia. La gracia es así. La gracia tiene esta sabiduría tan honda, tan vasta, tan profunda, que se va revelando cada día a nosotros para que podamos vivir como Él quiere, libres verdaderamente, ya no con religiosidades, ya no con velos, ya no con velitos del Antiguo Testamento, sino vivir realmente el Nuevo Testamento a plenitud como el Señor quiere que lo vivamos hoy, en el pacto que hoy está vigente, el pacto, el nuevo pacto que Él hizo a través de esa sangre preciosa. Les bendecimos a todos, damos gracias a Dios que estamos iniciando mes de mayo y eso nos tiene muy contentos porque es, aparte que es el mes del cumpleaños del pastor, también está el Día de las Madres que ya viene y aparte pues es un mes profético, como te digo, el número 5 significa gracia de Dios. ¿Te acuerdas? Dice que tomaron 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Es una gracia, es un número profético. Así que este es un mes, en el nombre de Jesús, que todos los que lo reciban lo van a ver. El mes pasado, en abril, quiero dar testimonio para la gloria del Padre. El mes pasado profetizamos, este ministerio profetizó que iba a ser el mes de las buenas noticias. Y hubieron buenas noticias en nuestras casas. La gloria y la honra sean a Dios por respaldar la palabra profética que nos ha dado. Bien. Vamos a empezar entonces diciendo, hermanos amados, vamos a ir a la palabra del Señor en 1 Corintios 15:14. Vamos a empezar ahí, 1 Corintios 15:14. El tema de hoy lo he titulado Las riquezas de la gracia. Ese es el tema hoy, las riquezas de la gracia. La gracia no solamente es una, sino nos vamos a dar cuenta que la gracia es una riqueza, es un banquete continuo que el Señor nos da día con día. Así que hoy vamos a disfrutar esas riquezas de la gracia de Dios. Amén. Así que si tienes en casa dónde apuntar, sería bueno que lo hicieras. Y también hoy quiero exhortar a la iglesia Activando el Reino a que permanezcamos en esa gracia. No nos salgamos, no nos vayamos por la línea de la carne ni por la línea de las obras, ¿verdad?, de que llevan a la ley, sino que vivamos verdaderamente, como les digo, a plenitud la gracia de Dios. 1 Corintios 15:14 dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también sería nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe
y nuestra predicación. Nuestra predicación no es en vano y nuestra fe tampoco es en vano, porque sabemos que Jesús resucitó, nuestro Señor resucitó. Así que la gracia tiene esto. El punto central de la gracia es la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no resucitó de los muertos, entonces, hermanos, apaguemos la transmisión, porque esto sería algo vano. Pero Jesús está vivo. Y la gracia te dice hoy que cuando tú dices gracia, lo que estás diciendo es Jesús resucitado, Jesucristo resucitado. Jesús es la gracia es Jesús. Cuando tú pronuncias Jesús, estás pronunciando la gracia. Cuando pronuncias la gracia, estás pronunciando a Jesús mismo. ¡Qué belleza! Así que la gracia está viva, la gracia no está muerta. La gracia, lo que Jesús hizo en la cruz fue activar la gracia para que hoy nosotros la podamos vivir. Por eso nuestra fe está basada no en un Cristo histórico, no en un Jesucristo crucificado en la cruz, no. Dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Quiere decir que hoy Jesús no está muerto. Yo no me lo puedo poner en un collar en el cuello, porque Él no está en esa cruz. Él resucitó, y por eso la clave del Nuevo Testamento es que Jesús resucitó. Esa es la buena noticia, esa es la gracia, esa es la primera parte de las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Yo quiero decirte, amado, que me escuchas, que me ves ahí en casa, en el nombre de Jesús, si Dios resucitó, Dios Padre resucitó entre los muertos a su Hijo Jesucristo, Él puede resucitar tu economía, Él puede resucitar tu matrimonio, Él puede resucitar para ti eso que está enfermo, esa enfermedad que estás pasando. Él puede traer nuevos pulmones a ti en el nombre de Jesús. Él puede abrir economías donde no las hay. Aleluya, aleluya. Yo siento su presencia hoy del Padre, su gracia hoy está tremenda aquí. Qué bendición. Qué bendición. Nos pueden escribir ahí en el chat en vivo. Les digo que escriban, amados. Vieran que cuando uno se conecta a una palabra en el momento, esa palabra se pega a ti, se hace una a ti. Así que exhorto a la iglesia, aunque no estamos físicamente unidos, la gracia nos está llegando a nuestras casas. Yo celebro en el nombre de Jesús los milagros financieros que hubieron en abril. Celebro en el nombre de Jesús los nuevos emprendimientos que muchos hermanos están teniendo. Celebro en el nombre de Jesús que muchos están siendo sanados, curados, restaurados. Gloria a Dios. Eso no es crédito mío, le doy todo el crédito a la gracia preciosa del Padre que lo está haciendo. Amén. Bien, vamos a otra más de la gracia. Fíjense, cuando nosotros hablamos de la gracia, estamos hablando de una naturaleza. Ahí está. Estamos hablando de una naturaleza. Estamos hablando de personas que pueden entender esto. No a todos les fue revelado la gracia. El apóstol Pablo fue perseguido. El apóstol Pablo fue, incluso muchas veces estuvo al borde de la muerte, hasta que finalmente le dieron muerte, ¿verdad? En Roma. El apóstol Pablo predicó enteramente 100% gracia. Y por eso murió y tuvo que pagar con su propia vida. Porque en el momento que estaba predicando el apóstol Pablo, no lo entendían. No entendían que nosotros, él escribió, dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Él escribió, se recuerdan cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él escribió también la palabra de Dios, que nos hemos acercado al monte de Sión y a sus millares de ángeles. Él mismo dijo que nosotros, los que antes conoció, a estos también justificó, y a los que justificó también santificó, y a los que santificó glorificó. O sea, que iban a entender a Pablo, que le iban a entender la gracia que Pablo predicaba, si estos vivían en el pacto, seguían regidos bajo el pacto de Moisés. Entonces, hoy estamos dándonos cuenta, hermanos, Dios nos está revelando, y a Él sea la gloria, nos está revelando el pacto que tenemos que vivir. Es el pacto de la gracia. Es el pacto de la gracia. Así que 1 Corintios 2, versículo 14, el apóstol Pablo hablándonos acerca de la gracia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok, lo que está diciendo la palabra de Dios ahí es que nosotros, ahora que tenemos la gracia de Jesucristo, somos seres
totalmente espirituales, aunque seguimos en un cuerpo de carne, cuerpo de carne. Cuando nosotros nos unimos a Jesús por medio de la fe en Él, por medio de recibir su sangre y de tener comunión con Él, por eso cuando tomamos Santa Cena lo que estamos haciendo es tener parte con esa naturaleza divina. Jesús mismo dijo, cuando lo tomen, cada vez que tomen y beban de esta copa, están bebiendo mi sangre y comiendo mi carne. Hacer esto en memoria de mí. Lo que estaba haciendo el Señor era recordándonos nuestra naturaleza. Es decir, cuando comemos la Santa Cena, lo que hacemos es aceptar la naturaleza divina. Eso es lo que hacemos. No es solamente los elementos, sino es algo espiritual totalmente. Yo tengo que entender espiritualmente qué estoy haciendo con eso que estoy haciendo. Entonces, pero el hombre natural quiere decir que cuando nosotros no estamos en la gracia del Señor, somos personas todavía naturales, llevados por nuestros instintos, llevados por nuestros gustos, llevados por nuestras emociones. Pero cuando subimos o cuando nos adherimos a la naturaleza de la gracia, cuando nos metemos en la naturaleza de Jesús, Él comparte su divinidad con nosotros, es decir, el Espíritu de Dios entra en nosotros y por eso podemos entender, podemos percibir las cosas que son de Dios. Por ejemplo, cuando dice la palabra del Señor, dice, mis ovejas conocen mi voz, y dice, y yo conozco a mis ovejas. Cuando tú escuchas una palabra y esa palabra no lleva el pacto de la gracia, no lleva la sustancia del Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu que ya está en ti, la gracia que ya Dios te dio, empieza a decirte eso no es así. Pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios y la gracia de Jesucristo ya está en ti, cuando tú oyes un mensaje de gracia, tú dices, yo lo entiendo. Eso que está hablando Él, no sé cómo explicártelo, pero lo entiendo. Eso que me están diciendo ahí no es un hombre el que está hablando, esa es la palabra de mi Padre. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Así que esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces dice, porque para Él son locura, para el hombre natural, para la mujer natural todavía. No las puede entender, no puede entender. O sea, voy a este punto aquí ya muy tremendo. En la ley, todo era por la vía natural. Es decir, no harás blasfemia, no mentirás, consagrarás las fiestas. Todo era lo natural que tú podías hacer. Pero ahora viene el Señor, Jesús, dice la palabra de Dios en Hebreos que cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Cuando Jesús ahora es el sumo sacerdote, Él cambió la ley y ahora la ley es la ley del Espíritu y ahora vivimos en la gracia del Señor, que es esa ley, la ley del Espíritu Santo. Ya no la ley de Moisés, sino ahora obedecemos a la ley espiritual. ¿Cómo decirte esto? Obedecemos ahora a nuestra naturaleza espiritual y ya no a nuestra naturaleza carnal. Qué belleza esto, qué belleza. Eso es cuando recibimos la gracia, cuando ya recibimos la gracia. Entonces, ¿cómo recibir la gracia? ¿Cómo así que recibir la gracia? Vamos a ver, ya dijimos la primera. Si tú eres de la gracia, tú sabes que todo en la Biblia es Jesús, el centro es Jesús. Y sabes que nuestro Jesús que creemos no es Jesús el histórico, no es Jesús el de antes de la cruz, sino el Jesús que ahora creemos es el Jesús resucitado. Por eso ese es el pilar de todo creyente, que creemos que Jesús resucitó. Ahí la gracia empieza a tener efecto, ahí la sangre nos empieza a cubrir, ahí tenemos vida eterna. Y ahorita lo vamos a dar cuenta cómo entonces recibimos esa gracia. Gloria sea a Dios. No lo voy a hacer muy largo hoy, porque cuando se explica bien un mensaje, cuando se da con el idioma correcto, con la gracia correcta, no hacen falta más palabras. Gloria a Dios. Entonces, Efesios 2, del 1 al 7. Vamos a darnos cuenta cómo recibimos esa gracia. Efesios 2, del 1 al 7. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria al Padre? Miren qué belleza esto. Estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Wow! ¿Cómo recibo la gracia? Apúntalo. Que aún estando tú, hermano, hermana que me miras, amigo o amiga que me estás viendo, estando tú como estás en este momento, con tus fallas, con tus debilidades, con tus enojos, con tus desaires, con tus traves, hermano, con todos los que tú y yo tenemos, con todo eso, dice el Señor, estando aún, nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso, por gracia, somos salvos. ¿Cómo recibo la gracia entonces? Creyendo en que Jesús ese día en la cruz murió por ti y por mí. Si tú tienes eso, tú recibiste la gracia. Ahora nos toca vivir, y por eso el tema hoy, qué belleza hoy, las riquezas de la gracia. Te vas a ir dando cuenta que esto no fue un suceso como hacen en la religión. En la religiosidad lo que te enseña es que una vez tú estás ahí, tienes que mantenerte, y aquí es al revés. Aquí es, conocí la gracia, pero ahora sigo viviendo en esa gracia. Es decir, la gracia me va a sostener hasta el último segundo de la vida, porque todo el tiempo vamos a fallar mientras esta carne esté aquí. Pero ahora lo interesante es, fíjate qué interesante, que dice que la carne seguíamos a la carne porque era la corriente de este mundo, porque hay un príncipe en los aires. Oigan, que es el espíritu, dice el príncipe de la potestad del aire, que es el príncipe de este mundo, y dice que opera en los hijos de desobediencia. Fíjate qué interesante. Quiere decir que si realmente recibiste la gracia, no es de que ya no falles. No, la diferencia contigo y conmigo es que ya no seguimos la corriente de este mundo. La corriente, la forma de pensar de este mundo. Ya no podemos seguir ahí. Ya no, porque la gracia inhabilita ese sistema de este mundo. Y qué precioso está esto. Qué belleza está esto. Por eso, un religioso se asombra por un milagro. Pero los de la gracia ya no nos asombramos de un milagro. Nos alegramos, pero ya no nos asombramos. Jesús dijo, cuando vio a sus discípulos que echaban demonios, estaban alegres. Con razón, ¿quién no se ha alegrado cuando ha echado un demonio? Pero Jesús dice, no se alegren porque hayan echado demonios. Alégrense que sus nombres estén inscritos allá arriba, aparezcan allá arriba en el cielo. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? No se alegren por lo que ya es por decreto, lo que tiene que pasar. Eso es la gracia, lo hace. Ahora, ojo, alégrense porque ustedes han recibido la gracia y por gracia están salvos, sus nombres ya están ahí arriba. Un religioso piensa que se tiene que portar bien, que no puede fallar una sola vez, porque si no hay arriba lo tienen que borrar. Uno de la gracia sabe que esto es por gracia. Somos salvos por gracia. Gloria a Dios. No de vosotros, dice, sino esto es por gracia. Ahora miremos el mensaje de hoy. Versículo 6. Y juntamente con él, o sea, con Jesús, nos resucitó. ¡Qué belleza! Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. ¡Qué belleza esto! ¡Qué belleza esto! Yo no sé cuántos están sentados, hermano, pero hay un dicho, dicen, cuando una muchacha se casa con alguien adinerado, dicen, la nena
cayó sentada, dice. Esa nena quedó sentada ahí. Si supiéramos, y hoy lo sabemos ya, gracias a Dios, gracias al Padre, que ya estamos sentados en lugares celestiales, y no de un millonario, no, del dueño del oro y de la plata, de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Estamos sentados en lugares celestiales. Yo no sé cuántos se lo creen, pero si usted todavía tiene secuelas de lo natural, de la corriente de este mundo, de la ley, entonces usted nunca va a creer esto. Pero si usted es de la gracia, usted está oyendo y usted está entendiendo, y usted sabe que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, y ahora solamente reinamos con Jesús. Ahora lo que vivimos, lo vivimos en la carne, sí, pero por fe, ya no para la carne, sino lo vivimos en la fe de aquel que nos amó. Todo lo que vivamos, dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la gracia, es la gracia. Entonces nos resucitó. Yo quiero que digan en casa, ya me resucitaron. Dígalo, alguien que diga conmigo eso, ya me resucitaron. Gloria a Dios. Dile al lado que tienes en casa, dile, hueles a resucitado. Gloria a Dios. Hebreos 10:14, y con esta termino. Quiero terminar con esta, Hebreos 10, versículo 14. Escucha esto. Esta es para poner la guinda al pastel hoy. Qué precioso mensaje hoy. Cuando las personas todavía son naturales, en el sentido de que todavía no han tenido el encuentro con Jesús resucitado, es decir, con la gracia, ya explicamos eso hoy, no han tenido ese encuentro, entonces todavía andan operando por medio de la ley. Por ejemplo, Pablo dice que ahora somos bendecidos con toda bendición en Cristo. El religioso no entiende eso. A mí no me diga bendecido, a mí dígame que Dios le bendiga, que Jehová le bendiga. No han entendido el pacto, que ya nos bendijo en lugares celestiales con toda bendición. Está en Efesios 2. Pero muchos le tienen miedo al bendecido, la palabra bendecido, le tienen miedo. Y es que yo ya estoy bendecido y usted ya está bendecida. Los de Activando el Reino somos bendecidos. No nos va a bendecir Dios, ya nos bendijo. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Hebreos 10, versículo 14. Escucha lo que dice. Porque con una sola ofrenda, una sola, yo quiero que usted diga ahí en casa, una sola ofrenda. Yo quiero que tú lo apuntes ahí, los que están en el chat, una sola ofrenda. Gloria a Dios. Dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre. ¿Será que para un mes, para 2 meses, para 5 años, para 10 años, para 5 años después del bautizo, 10 años después del encuentro, 20 años después de haber ido a la iglesia? ¿O dice para siempre? Para siempre. ¿Cuándo es para siempre? Para siempre, a los santificados. Y yo hago la pregunta, si con una sola ofrenda nos hizo perfectos, entonces después dice, y nos hizo para siempre fue esto, y después dice a los santificados, quiere decir que entonces yo ni picho, ni cacho, ni dejo batear. Gloria a Dios. Yo, en otras palabras, yo y tú, hablando de la cruz, no cargamos una mía, no cargamos, qué sé yo, 1 metro la cruz. Y ojo, y aquí dice que con una sola ofrenda, con la cruz, nos hizo perfectos para siempre y nos santificó, a los santificados. Tú no te puedes santificar por ti mismo. Tú no te puedes santificar así te vayas a sumergir en estos momentos al río Jordán. Así vayas, hermano, a qué sé yo, con el hombre o la mujer más santa de este mundo y que te ore. Nada de lo que está aquí abajo te va a poder santificar. Eso solo es la gracia de aquel que en la cruz mencionó tu nombre, mencionó el mío. Yo sé que tengo vida eterna, no porque sea presumido, no es porque sea vanidoso, es porque dice la escritura, creí, por lo cual también hablé. Y dice la palabra que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, hay que hacer 50 días de ayuno. Pues eso yo no lo veo en el Evangelio de la Gracia, porque en la gracia de mi Señor Jesucristo, Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Yo no sé cuántos quieren recibir ya esa naturaleza, pero hoy te invito a que te metas a las riquezas de su gracia. Gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias, mi amado Señor Jesús, por tu gracia incomparable, por la riqueza de tu gracia. Gracias porque eres tan generoso, eres tan bueno, Señor, y tienes para nosotros cosas que ni siquiera nos imaginamos, que ni siquiera nos hemos pensado, ni siquiera en nuestros mejores sueños lo hemos podido imaginar. Eso es lo que tu gracia tiene para nosotros. Hoy recibimos, Padre, diga ahí cuando está en casa, diga: yo recibo la gracia de mi Señor Jesucristo. Yo recibo la gracia, la riqueza de la gracia para mí y para toda mi familia. Recibo la riqueza de la gracia de Dios para todo el ministerio, para todos los que escuchen esta palabra. Gracias, Padre, que así sea, y recibimos desde ya un mes de mayo de abundante riqueza de gracia desbordada sobre cada uno de nosotros. Bendecidos, amados, les invitamos también hoy, por ser principio de mes, preséntale tu primicia al Señor. Dale a Dios primero. Y dice la Escritura que si los primeros frutos son santos, el resto de la cosecha es santa. Así que aparta para el Señor. Te invito a que siembres hoy en el ministerio, y hoy quiero bendecir las siembras también, los diezmos, lo que se presente al Alfolí de Activando el Reino. Quiero decretar hoy una gracia de Dios te va a visitar y te va a asaltar. Oye, el término no se ve muy bonito, pero así me lo dio el Señor. La gracia te saldrá al encuentro cuando menos te lo imagines, y por eso digo una gracia tipo asalto, hermano. La gracia te va a asaltar, la bondad de Dios te va a perseguir y te va a alcanzar. Padre, bendice en el nombre de Jesús todo dador alegre, todo amado, amada, todo escogido tuyo, todo hijo e hija de tu gracia que va a sembrar en estos momentos en este ministerio. Decretamos por las llagas benditas de Cristo, por el poder de la sangre, por el Cristo resucitado, que las riquezas de tu gracia, las riquezas de tu gloria saldrán al encuentro, Señor, y multiplicarán, así como esos 5 panes y 2 peces. Así multiplicarás las siembras que hoy se den, los diezmos que hoy se den sobre cada uno de tus hijos e hijas. Gracias, Padre, está hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los grupos me han servido a ser feliz, sentirme ya y tener la oportunidad de ser una bendición para los demás.